Atención, Nayib Bukele nuevamente es tendencia mundial. El presidente de El Salvador se hizo noticia internacional una vez más luego de anunciar la tremenda forma en la que iba a sacar de circulación a un grupo de pandilleros que recién se estaba formando en la capital de su país. A Bukele no le tiembla la mano, no tiene miedo, va de frente y directo cuando de acabar con los delincuentes se trata. La historia completa te la traemos en esta nota, pero antes de seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres más contenido como este. Comenzamos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un nuevo cerco a las pandillas en el distrito de San Marcos, en la capital del país, en el marco de una operación que incluye el despliegue de más de 2.000 soldados y unos 500 policías con miras a acabar con un nuevo nido de ratas que crece en esa población. El dispositivo ha sido activado a raíz de informaciones de la inteligencia salvadoreña, que ha determinado que existen grupos de pandilleros escondidos en la zona, especialmente en la colonia 10 de octubre, según han informado medios locales. Este se trata del 12º cerco de este tipo que las autoridades ponen en marcha en San Marcos, todo en la denominada guerra contra las pandillas impulsada por el gobierno y con la que busca erradicar la violencia y fortalecer la seguridad a pesar de las críticas vertidas por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Estos cercos forman parte de la quinta fase del plan de control territorial del gobierno, que fue puesto en marcha en junio de 2019, poco después del inicio del primer mandato del presidente, que buscaba concentrar la guerra contra las pandillas en sectores donde se detecta una mayor presencia de estos grupos. El primero de estos cercos fue desplegado el 2 de octubre de 2022 en el municipio Comasagua, en el departamento de La Libertad, tras la baja de un campesino en una finca a manos de la Mara Salvatrucha, la MS-13. Posteriormente, se llevó a cabo el mayor despliegue de fuerzas en el distrito de Soyopango, en la zona metropolitana de la capital, con la participación de 8.500 militares y 1.500 policías. Hasta la fecha, otros 6 sectores de El Salvador han sido sometidos a cercos similares por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, con el propósito de localizar a miembros de estas pandillas y lograr su detención. No perdamos de vista que el propio Nayib Bukele asegura que las medidas del Plan de Control Territorial y el establecimiento del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, aún vigente, ha permitido a El Salvador dejar de ser uno de los países más violentos del mundo y convertirse de esa forma en el país más seguro del hemisferio occidental. Sin embargo, entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Human Rights Watch han denunciado detenciones indiscriminadas, hacinamiento carcelario y numerosas bajas estando en custodia estatal, pero Bukele y sus funcionarios lo niegan. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó a comienzos de octubre que la exmandataria chilena y ex alta comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet, defiende a criminales y rechazó las críticas en contra de su política antipandillas. Bachelet afirmó en su momento en un foro en Antigua Guatemala, al sureste de la capital guatemalteca, que los derechos humanos se han violado en la guerra contra las pandillas en El Salvador. Y dice, es interesante darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales, dijo el gobernante centroamericano Nayib Bukele en su cuenta de X, en alusión al cargo en la ONU que ejerció la expresidenta chilena en los periodos 2006-2010 y 2014-2018. Bukele recordó que Bachelet, cuando fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015, el año en el que se convirtieron en el país más peligroso del mundo, y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces. Y dice Bukele, ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental, afirmó el gobernante. Bachelet en su discurso consideró que cuando uno no respeta el debido proceso, es autoritario,
mete a 50.000 jóvenes a la cárcel. Claro, la gente dice, oh, qué eficiente, que es el caso de El Salvador. Pero la verdad es que allí, en El Salvador, según Bachelet, se han violado los derechos humanos. No ha habido el debido proceso. La gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. Fustigó en el evento organizado el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. No perdamos de vista, y en esto insistimos, en que Bukele libra una guerra contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 y que desde entonces está dando resultados positivos. Las estadísticas están, las cifras no mienten. Unos 82.000 pandilleros han sido arrestados bajo esa herramienta criticada por grupos de derechos humanos que denuncian abusos y detención en personas inocentes. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿está dando resultado la política de Nayib Bukele? Pues claro que sí. Los propios residentes, los ciudadanos en El Salvador, dan cuenta de cómo Bukele ha devuelto la paz al país. De hecho, en las elecciones, Bukele gana y es reelegido sin ningún pero. Todos están contentos con la gestión de Bukele en El Salvador. De hecho, ciudadanos de otros países en redes sociales manifiestan y aseguran que dieran cualquier cosa por tener un presidente como Bukele, que pueda darle paz y orden a sus países. En ese orden de ideas, ¿da resultados la política de Bukele? Sí. ¿Está conforme la gente con la política de Bukele? Sí. Entonces, más allá de eso, es hilar muy delgado. Es pretender llevar condiciones políticas a países que desconocen su contexto social. Porque lo que dice Bachelet pueda que para ella y Chile en su momento haya dado resultado, pero El Salvador, bajo otro contexto, necesitaba medidas como las que está ejecutando Nayib Bukele. Es más, recordó Bukele en uno de sus discursos más recientes, sus discursos internacionales en la ONU, pero mucha gente critica, El Salvador no está encarcelando pandilleros, está liberando salvadoreños, porque lo que quiere decir Bukele con todo este discurso es que gracias a sus políticas los salvadoreños han sido libres, porque antes no podían salir ni siquiera de sus casas por temor a ser víctimas de las pandillas. Ahora, con las pandillas encarceladas, los salvadoreños son libres y pueden gozar de su país. ¿Qué opina usted de este contenido? ¿Cree usted que Nayib Bukele está haciendo las cosas como deben ser o es de los que piensa que, al igual que Bachelet, los pandilleros están siendo maltratados? Déjenos su mensaje en la caja de comentarios, queremos saber su opinión y nos vemos en un próximo video. No olvide darle like a este video y compartirlo para llegar a muchas más personas. Hasta la próxima. elambito.com